aquí estoy con un nuevo proyecto que vamos a estar trabajando paso a paso para que usted lo pueda trabajar desde la comodidad de su hogar. Económico y fácil de hacer. Así que mire lo que vamos a estar trabajando hoy. Ya el producto terminado. Así que va a quedar el trabajo que usted va a estar realizando desde la comodidad de su hogar. Suscríbase, dele a la campanita para cuando nosotros subamos un nuevo video, a usted le llegue la notificación y pueda disfrutar de lo que estamos haciendo próximamente. Para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales. En mis manos ya tengo madera de 1/4 y cortada a un diámetro de 12 pulgadas y media. Que esta va a ser, ¿verdad?, lo que es el círculo donde se va a estar trabajando el reloj. También vamos a utilizar el polietileno y la llavecita para abrir la lata, ¿verdad? También vamos a utilizar la brochita, que con esta es que suavemente vamos a ir regando lo que es el polietileno. También necesitamos el mecanismo, ¿verdad? Una vez terminemos este video de grabado, pues vamos a estar colocando los links donde usted puede conseguir el mecanismo para hacer el reloj, también donde usted puede conseguir la madera, que la podemos trabajar nosotros también, o la puede conseguir en los links que le vamos a estar publicando a ustedes. Y también el trabajo que hemos realizado en Cricut previamente, que es la cara del reloj, que ya lo cortamos y lo preparamos para que sea el tamaño de la madera que voy a estar utilizando. A continuación vamos a comenzar con el proceso de cómo vamos a ir preparando la madera para que esté lista para colocarle el vinil sobre ella. Colocamos los guantes y con la llavecita de abrir las latas, tengo mi esponjita. Me encanta trabajar con la esponjita porque tienes más control de lo que estás sellando. ¿Okay? Ya tengo mis guantes colocados y con la llavecita vamos a abrir el polietileno, que ya lo tenemos aquí al ladito preparado. Abrimos el polietileno. El polietileno nunca lo menee como usted menea una pintura. Usted lo puede, ya previamente yo lo había meneado, ¿verdad? Pero con un palito usted lo menea suavemente. ¿Por qué? Porque crea burbujas. Y cuando usted lo pasa al proyecto que usted esté haciendo, el aire puede quedarse en ese lugar y las burbujas le marcan el trabajo. Así que trate de no batir el polietileno. Ok. Vamos a sellar toda la pieza. Les voy a mostrar por aquí. Vamos a ir sellando toda la pieza. Vamos a poner esto hacia acá para que ustedes puedan apreciarlo bien. Vamos a sellar toda la pieza. Bien fácil de trabajarlo, pues no es pintura, es algo transparente, así que no tienes ningún problema. Vamos a sellar la pieza. La vamos a sellar por delante y por detrás para que el trabajo esté completado, ¿verdad? Y esté sellado por todos lados. Un tip para que el trabajo quede bien hecho es que siempre se pinte o se sella el trabajo en dirección al grano de la madera, ¿ok? Por eso siempre traten de llevar la misma línea que tiene la madera. En este caso, pues aquí las están viendo. Aquí estoy llevando, ¿verdad?, la misma línea. ¿Y hacia dónde va el grano? Pues hacia aquí, del lado que yo lo estoy trabajando. Lo vamos a pintar, o lo vamos a sellar, mejor dicho, por delante, por la cara del frente y por la cara de atrás, ¿verdad? Y también por sus lados. En esta parte de sellarla por los lados, quizás cuando ya se seque le va a salir unos poritos, unos pelitos, ¿verdad? Pues mi recomendación es que cuando ya el trabajo esté seco, usted coja una lija y se encargue de darle un poquito de lija para cuando ya su trabajo esté seco, pues todos estos bordes queden suaves. Y aquí vamos a lo mismo. Vamos a sellarlo en dirección hacia el grano. Mi grano está en esta dirección, pues yo lo voy sellando de arriba hacia abajo. Y sello todo el círculo completito. ¿Ok? Me encanta trabajar con estas esponjas porque puedes controlar mucho mejor tu trabajo y hacia dónde quieres llevar en la pintura, si es el caso, ¿verdad?, que estás trabajando con pintura. En mi caso, pues estoy trabajando con algo transparente, pues así es mucho más fácil manejarlo y controlarlo.
Pues ya tengo casi todo el círculo ya sellado. Lo bueno del polietileno es que seca rápido. Es un líquido que seca súper rápido. Ok, como sellé la parte de abajo, lo sellé completito, pues entonces voy a utilizar los stands para no colocar la pieza sobre la mesa, porque en mi caso, pues como trabajamos mucho en esta mesa, hay colores de todas clases y me puede dañar mi trabajo cuando se seque. Lo colocamos aquí, ¿verdad? Esto lo que hace es que lo levanta, lo llevas al tamaño que tú quieras y la dejamos ahí que seque. Ya prácticamente la parte de la cara está seca. Ya tenemos la pieza seca después de echarle el polietileno. Y lo que vamos a hacer ahora, proceder, es a quitarle los filitos que salen por el borde. Siempre que echamos el polietileno, pues suele salir pedacitos de madera por los bordes. Y lo que hacemos es que suavemente, ¿verdad?, alrededor de toda la pieza. En este caso estoy usando una lija 220 para quitar esos poros que salen por el ladito, ¿ok? Y ya, suavecito, usted lo saca. Si a usted le gusta lo que nosotros hacemos y le gustan nuestros videos, les voy a dar una recomendación. Dele like a este video, hunda la campanita y suscríbase a nuestro canal para que así cuando tengamos otros videos de manualidades, de arte y de cosas que hagamos, usted le llegue su notificación y lo pueda ver también. Bueno, ahora vamos a la parte que a mí me gusta, que es la de crear con el Cricut. Esa es mi parte, porque la parte de madera, pues sinceramente la trabaja mi esposo y él es el que trabaja con la madera y todo, aparte de que yo doy la lija, ¿verdad? Y termino el trabajo. Pero la parte de trabajar con madera, eso le toca a él. La parte mía es la del Cricut. Y ya previamente yo, ¿verdad?, creé el círculo para hacer la cara del reloj. Le coloqué en la parte de abajo la letra M, pues porque es la inicial de nuestro apellido. Pero usted aquí le puede escribir lo que usted desee o le puede hacer un diseño, como usted lo desee. Pero en este caso, pues como voy a integrar la madera con lo que es el vinil, y este es vinil permanente, ¿verdad?, pues lo hice de esta forma y sencillito con nuestra inicial del apellido. Vamos a proceder a sacar lo que es el vinil, ¿verdad? Ya previamente lo hemos hecho. Sacar el vinil del papel y poco a poco lo vamos haciendo con mucha calma, ¿ok? Ya tenemos esto por aquí y la inicial está por aquí. Ya la inicial yo no la quiero colocar ahí. Yo lo que voy a hacer es que voy a romper un poco el contact paper, porque se me pegó ahí, pero sinceramente no estaba bien centralizada. Así que no hay problema con eso. Vamos a sacarlo de aquí. Lo corto y luego lo centralizo como debe de ir. Ok, si usted se fija, ya mi círculo tiene el boquete del diámetro en el mismo centro. Okay, que por ahí va a salir el mecanismo para que el reloj, las manecillas del reloj funcionen. Pero en mi trabajo del Cricut, en la parte del Cricut, pues ya yo le puse el centro también. ¿Para qué? Para que esa sea mi guía. Pero no se la voy a dejar porque no la necesito, ¿ok? Así que vamos ahora, con mucha delicadeza, vamos a buscar el centro. Ya lo tengo ahí. Y como tengo el centro del círculo aquí, lo voy a subir un poquito para que quede más centralizado. Pues mira, fácil porque ya lo tengo cuadrado en todo el diámetro, ¿ok? Lo que vamos a hacer es pasarle la mano suavemente. Suavemente le pasamos la mano, ¿verdad? Para que esto vaya a pegarse en la madera. Se me corrió. Para que esto vaya pegándose en la madera. Siempre me gusta rasparle un poco. Y ustedes tendrán, ¿verdad?, sus utensilios para hacer esta parte. Yo en este caso aquí en el taller, pues en mi taller del Cricut tengo mi otra pieza, pero aquí en el taller de madera pues tenía la saqué por ahí y la utilizo también. Da igual, ¿ok? Se supone que ya está todo pegado. Recuerde que la base de la madera lo que tiene pegado es el polietileno y se supone que el vinil se adhiera al polietileno. Vamos a ir poco a poco sacando, y si se levanta no es problema. Recuerde que usted lo que va a hacer es aguantarlo un poquito y lo despega, ¿ok? O utiliza la pieza y lo va raspando. Esta parte vamos a hacerla con delicadeza, pues para que todas las piezas y todas las líneas de las horas pues queden bien adheridas, se peguen bien a lo que es la madera. Y lo vamos sacando. ¿Ves? Aquí se me levantó, pero mira,
Vamos a dar ahí a rasparle un poquito para que eso se quede quieto. Y ahí se quedó. Esto de verdad es un trabajo bien sencillo y usted le puede sacar provecho. Porque si usted quiere hacer una venta de relojes personalizados, aquí le tengo tremenda idea. Y usted sabe que después de Navidades ya no sabemos qué más hacer. Pues mira, vienen otras celebraciones, que viene el Día de las Madres, viene el verano, viene los enamorados, ¿ok? Y usted lo personaliza como usted lo desee. En este caso vamos a despegarle el centro del círculo, porque de verdad no lo vamos a necesitar. El centro del círculo lo vamos a eliminar. Yo lo utilicé como la guía para el dejarme llevar, que todo quedara centralizado. Vamos a eliminarlo. Y ya, no quedó ninguna marca, no quedó nada. Y así ustedes lo pueden ver, ¿ok? Ya tengo mi reloj bien formadito, utilizando lo que es madera y cricut. Madera y vinil, ¿ok? Y por último, lo que vamos a hacer es ubicarle el diseño que yo hice. En este caso, pues yo le diseñé la letra M, que es la inicial de uno de nuestros apellidos, que es la letra M. En este caso, diseñé la letra M, que es la inicial de uno de nuestros apellidos, ¿verdad? Y no la pegué junto con la esfera, con el círculo, perdón, porque lo voy a centralizar yo acá aparte. Ok, lo que vamos a hacer es despegarlo del plástico, dejarlo en el contact, ¿verdad? Que se quede ahí pegadito. Ya lo tenemos por aquí, que es la letra M, y lo vamos a ir centralizando más o menos entre el 6, el 12, ¿verdad? Y ahí lo vamos a raspar para que esto quede bien pegadito. Usted utilice sus herramientas que usted crea conveniente. Lo raspamos, lo tenemos ahí, y entonces lo que vamos a hacer, despegarlo con mucha delicadeza. Y ahí está la M. Sería muy bueno que nos dejen en los comentarios qué cosas le gustaría ver, qué cosas a usted se le ha hecho difícil hacer, y así nosotros tenemos idea de qué cosas a ustedes les interesa. Vamos a comenzar a trabajar ahora con el mecanismo para que este reloj funcione. Les voy a decir algo, muchas veces cuando usted pide estos mecanismos a tiendas de Estados Unidos, ¿verdad?, o de otros países, vienen dobladitas las agujas, pero no es problema, usted las puede enderezar fácilmente y sigue funcionando, no hay ningún problema. Vamos a comenzar a montar lo que es la parte del mecanismo del reloj, ¿verdad? Recuérdese que vamos a estar trabajando por la parte de atrás. Siempre asegúrese que cuando usted vaya a montar el mecanismo de reloj, mi número 12 está hacia acá y el número 6 está hacia acá. Pues entonces usted asegúrese que el hanger donde usted va a colgar el reloj, pues está hacia arriba, ¿ok? Entonces el mecanismo lo vamos a colocar por la parte de atrás de esta forma. Siempre asegurándote, ¿verdad?, de que el hanger del reloj quede hacia arriba. Vamos a colocar lo que es el cubre falta y lo que es la tuerquita, y la vamos a ajustar para que esto quede aquí bien puestecito. Aquí vamos a buscar el truquito, ¿verdad?, para que esto quede bien puesto. Ahora sí lo tenemos por aquí. En esta parte, cuando ya vamos a ajustarlo, pues entonces es donde nos tenemos que asegurar de que el hanger, o la parte por donde se cuelga, esté en dirección hacia el 12. ¿Ok? Entonces ya lo tengo bien colocado. Luego vamos a montar la parte de lo que son las manecillas. Así queda el reloj ya montado por la parte de atrás. Y ahora vamos a colocar lo que es la batería. Ahí está. Y ahora vamos a ver si de verdad está trabajando. Y aquí está mi reloj ya terminado. Tienes un excelente trabajo, tienes un excelente regalo, tienes una excelente decoración para tu pared. Y aquí ya terminada. Recuerda que en mi caso yo le puse la M, pero fue porque yo lo quise, pero usted puede hacer el diseño que usted guste. Y aquí ya tenemos el producto final. Estoy muy contenta con mi trabajo porque de verdad luce de show. Recuerda que aquí tenemos una combinación de lo que es la madera, ¿verdad?, y el trabajo en cricut, lo que es el vinil, ¿ok? Y tiene todo su mecanismo bien puesto. Y nuestro reloj ya está terminado. Excelente para un regalo, excelente para una decoración en tu hogar. Y recuerda que lo puedes hacer a tu gusto. Yo en mi caso le puse la M, pero mira, usted decórelo como usted desee, diseñe lo que usted desee, en esta parte o donde usted desee. Si le desea poner los números, si le desea poner los círculos en diferentes formas, búscalo, hágalo. De verdad, sumamente sencillo, económico y fácil de hacer. Y si te gustó este video,
Suscríbete a mi canal, suscríbete a nuestro canal y dale like para que y a la campanita para cuando nosotros subamos videos te lleguen otras ideitas para que puedas hacer desde tu hogar. Pendientes porque en nuestro próximo video vamos a mostrarle a ustedes cómo hacer una placa personalizada utilizando madera y lo que es el Cricut.